La verdad es que la gente, bueno, como siempre, fenomenal. 7640, palabra milenio. Va a haber muchas cosas en esta hora, va a haber muchas cosas, pero desde luego lo que está muy claro es que vamos a volver a mirar al cielo, como hicimos en el asunto de Marte el pasado viernes. Líneas abiertas ya, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Si habéis visto también extraños objetos por los cielos, pues escribirlo, decirnos dónde, a qué hora y qué día lo visteis, por favor. También poner vuestro nombre para que al leerlo pues demos la información completa. Ya sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Y es que la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos con la cantidad de información recopilada esta semana. Hemos trazado unos mapas que queremos completar hoy, unos mapas curiosos, unos mapas que nos demuestran que no fue todo una diagonal tan perfecta y sobre todo que ha habido más días de avistamientos. ¿Que son meteoros, que son aerolitos? Pues muy probablemente pueden serlo, claro que sí, pero lo cierto es que las áreas de influencia son distintas de las que imaginamos en un principio. Recordáis todos los amigos que exactamente hace una semana una especie de gran bólido, según todas las noticias, atravesaba España desde Galicia, entrada por Galicia, salida por Levante, pero parece que las circunstancias son otras a la luz de una semana de investigaciones. Vamos a hacerlo, vamos a comentarlo. Queremos seguir hoy recibiendo vuestras llamadas, han sido fundamentales. Fijaos hasta qué punto son fundamentales vuestras participaciones, como para hacer un estudio. Estamos aquí ahora mismo llenos de papeles y de mapas de la península y las islas, porque en las islas también ha habido avistamientos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tanto el 4 de enero como en días sucesivos, en Canarias se han visto cosas parecidas. Canarias quedaba fuera de cualquier ruta de ese meteoro. Por lo tanto, ¿cómo es posible esto? Si te parece, Carmen, muy rápidamente dando un repaso a las 10 frases, bueno, pues quizá más significativas, los 10 SMS más significativos del pasado viernes, donde recordamos a Orson Welles, recordamos aquel programa de radio que hizo sentir el pánico en el mundo, tal y como nos contaba Javier del Pino. Qué impresión, año 38, día antes de Halloween, y Orson Welles, madre mía, Orson Welles, que bueno, difundía el mundo de una forma distinta, difundía la radio de una forma absolutamente genuina y además provocaba miedo en millones de personas. Decían que Hitler con los tanques lo había hecho en Europa. Orson Welles tan solo con las palabras, con la radio, con unas músicas y recreando una historia que era la guerra de los mundos. Y aquí pues empezábamos con ella también. Una orquestina tocando y de repente un reportero que se colaba en el concierto informando de noticias terribles. En Marte había explosiones. Marte fue nuestro programa y sobre Marte y el universo y el espacio versaron vuestros mensajes. Pues esos 10 SMS que nos llegaron al 7640, palabra clave milenio, nos decían: hola, soy José de Murcia, quiero saber vuestra dirección en internet para escuchar programas atrasados. Y hay que decir que la dirección en internet, tanto para los programas como cualquier información gráfica, nuestras cosas, las cosas del programa, pues todo eso está en la página amiga que es ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Eso siempre va a ser el foro amigo de este programa, con la lista de correo, con las imágenes, con los libros, con las cosas y sobre todo pues con las descargas. Siempre los últimos programas, los 5 últimos más o menos, gracias al permiso de la cadena SER, a Rafa Cabello y a José Manuel García Bautista, pues están ahí. Nos dicen también, Carmen, siempre que hay muchos problemas, que tarda en bajarse, que a veces no se puede, y es que hay miles de descargas al día, miles de escuchas al día, y es lo que podemos hacer de momento, así que bueno, un poquito de paciencia, ¿no? Rosa desde Madrid nos decía: seguid informándonos sobre lo que se ve caer del cielo estos días, sois los únicos que lo hacéis. ¿Qué pensarán los de Marte cada vez que llegan misiones terrestres? ¿Tendrán también desde Finisterre domingo? Desde Finisterre nos escribía Domingo. José Luis de Gran Canaria: no creo que estemos solos en este universo, siempre he tenido la certeza de que hay algo más.
Si hay formas de vida en cuevas sin luz solar, ¿no es pretencioso creer que en Marte no se dan condiciones adecuadas? Un saludo, Alex de Barcelona. Ahí Alex tiene toda la razón, Carmen, porque en el abismo y en muchos sitios con total oscuridad se han descubierto extraños animales, además de tipo gusaniforme, si se puede decir esa palabra, algunos con una especie de tentáculos o quiléceros, animales que viven ahí en circunstancias infernales, contrarias a la vida, y muchos se preguntan por qué en Marte no podría darse una situación muy parecida. Y nosotros decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver si estos días descubrimos el misterio. Lo de las caras, ¿no podrían haber sido cubiertas por una o varias tormentas de tierra? Se refiere a la cara de Cidonia, la esfinge que supuestamente aparecía en las fotografías mirando al espacio, una cara que miraba al cielo desde varios cientos de millones de kilómetros de distancia de nosotros. Esa fotografía del año 75 que dio la vuelta al mundo, y ahora especulaciones. Era una construcción artificial, las constantes tormentas de arena que podían provocarse en Marte la habían tapado en la siguiente misión. ¿Hay cara ahora mismo en Marte mirando al cielo? ¿O fue solo un efecto óptico? He oído que hay mucha leyenda urbana entre los astronautas. Se dice que cuando han salido al espacio han visto algún ovni. ¿Qué es cierto y qué es leyenda? Bueno, hace unos cuantos programas, y tú lo recuerdas bien, hicimos un programa sobre ovnis y astronautas. Hablamos con algunos. El viernes despedía este programa, creo que era un lujo, Cernan, Eugene Cernan, el astronauta del Apolo 17, el último hombre que pisó la Luna, el último hombre que vio la Tierra flotando en el espacio desde la Luna. Y decía que que estaba un poco decepcionado. ¿Por qué no se había seguido investigando? Esta noche sé que Juanjo Benítez en su Planeta Encantado ha metido un pelotazo fuerte hablando de la Luna. Están escribiendo además muchos amigos comentándonos. Bueno, pues vamos a hablarlo, pero incluso más profundamente, no esta madrugada, pero próximamente, tanto con Juanjo Benítez como con Iván Benítez, si te parece, los dos creadores de esa serie. Y nos traerán noticias de qué pasó realmente en la Luna, qué dicen ellos que ocurrió, qué dicen los científicos. Y desde luego los astronautas no es leyenda urbana. Hay muchos, hablábamos, ¿te acuerdas, Carmen, de Gordon Cooper, del astronauta norteamericano, uno de los primeros, que han visto ovnis y que además fueron apartados casi del programa espacial porque aseguraron públicamente haberse topado con extrañas figuras aéreas en sus viajes? Dani de Huelva nos decía, ¿la arcilla del planeta rojo se asemeja al color del agua y barrio del río Tinto? Un abrazo. Sí, hablamos de eso, del río Tinto, en esa zona de Huelva. Parece ser que por algún tipo de condicionante en el río Tinto se dan circunstancias muy parecidas y están viendo qué animales, qué bacterias, qué cosas andan por ahí, porque quién sabe si de alguna forma pueden ser las mismas que están allí en el planeta rojo. Y ahora, como colofón, a punto de abrir las puertas ya de la investigación de esta noche, de 3 a 4, hay que decir que tenemos 3 libros, Carmen, 3 libros de encuentros, ¿no? La historia de los ovnis en España. Escritos por Iker Jiménez y editados por la editorial EDAF. Además, esos libros vienen con un CD también, con historias recopiladas por Iker Jiménez, en las que cuenta, pues, varios de esos... En las que cuenta. Claro, en las que cuentas. Varios, y incluyes varios testimonios, pues, de los casos más impactantes que relatas en ese libro, en encuentros. 3 ejemplares para todos aquellos que nos escribáis al 7640 palabra clave milenio. Ya sabéis que la máquina elige 3 ganadores. 3 ganadores. Y que nos gustaría mucho, porque hay que decirlo, Carmen, que nos han llamado de Cadena SER de algunos sitios, de Vitoria, por ejemplo, de algunos otros sitios, que quieren el CD de músicas, que quieren el CD de programas, pero es que no podemos hacer otra cosa. Ahora mismo es imposible. Esta es la única vía y es una deferencia que tenemos nosotros. Cogemos los libros y os los enviamos como deferencia a vuestro seguimiento. Cada semana intentamos siempre tener un regalo, es un detalle, nosotros queremos ser así. En esta ocasión, un libro, creo que de unas 400 páginas, cientos de fotografías, encuentros, la historia de los ovnis en España, que tuve el placer de escribir, y ese CD que es sorprendente. Y con estas músicas, voces de Vangelis también. Hoy hemos empezado con doble menú de Vangelis. ¿Qué cantidad de gente nos pide también las músicas de Milenio? A mí me da mucha ilusión porque yo siempre he sido un obsesionado, creo que lo sabéis, de la música, del ambiente, de crear espacios distintos. Por ejemplo, aquí ahora, como siempre, en el estudio 1 de la cadena SER. Amigos que incluso nos decían que sin esas músicas no podría aprobar los exámenes. Hay uno que me da mucha pena que no le haya tocado. Tengo que decir que me da pena que no le haya tocado porque era un chaval que se licenciaba al día siguiente y decía, la música es mi amuleto y debe tener ese CD. Lo sentimos, ahí sí que somos absolutamente imparciales y es lo que dice la máquina, si no sería absolutamente imposible. También decir, Carmen, que muy pronto vamos a seguir sorteando, aparte de libros, porque es una de las lanzas de este programa, los CDs de los programas,
los CDs de las músicas y los CDs que también nos están pidiendo de las dramatizaciones, ¿verdad? Efectivamente, también nos lo piden mucho las dramatizaciones para escucharlas con sus amigos en sitios encantados, nos decían algunos amigos, supuestamente encantados. Tienen ganas de pasar miedo, sí, ¿eh? Y de todas formas también, de nuevo lo repito, por si lo escuchan a esta hora, no lo sé, gente de la Pompeu Fabra de Barcelona, mil gracias por esa petición de las dramatizaciones para mostrarlas en el taller de radio de la Universidad de Barcelona como, digamos, elemento para los alumnos de la dramatización en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, nos hacéis todo un honor. Pero ahora vamos a cambiar, como siempre, el tercio. Vamos a cambiar hacia una cosa que siempre llama mucho la atención también, que son las psicofonías. ¿Pero cómo? Carmen, Iker, ¿no nos decís que vamos a hablar del meteoro? Sí, vamos a hablar del meteoro, vamos a hablar de lo que ha ocurrido, pero antes hay que decir y poner como ejemplo a un grupo de muchachos, creo que son 6, que han ido al hospital abandonado antituberculosos de Aguas de Busot, ¿no? En Castellón. Es un lugar del que nos habló Pedro Amorós, es un lugar macabro, un lugar, pues imaginaos, un hospital antituberculoso de niños ya abandonado en pleno monte. Tiene leyenda. Y estábamos don Carlos, Nicolás y yo sacando algún material de esa cinta de psicofonías que nos han mandado y nos han dejado muy sorprendido una de ellas. Bueno, ellos si quieren seguir investigando, desde luego nos han mandado un vídeo, han sido amabilísimos. Además te puedo asegurar que en el vídeo, según iban grabando, yo les podía ver las caras y veía lo que estaban haciendo en todo momento, y en ningún momento cuando sale esa voz ellos hablan, por lo cual... Una voz de mujer. Efectivamente, por lo cual no puede ser ninguna de las personas que estaban allí, porque ellos... Qué interesante, qué interesante, o sea que tú, porque yo no he podido ver el vídeo, tú sí lo has podido ver ahora, y es que, esa psicofonía no solo tiene el valor, lo que vamos a escuchar ahora, de que ha sido grabada en un magnetofón y bueno, ya está, sino que al mismo tiempo unas cámaras de vídeo registraban toda la escena y claro, nadie se acercaba al magnetofón y decía silencio, que es lo que en unos minutos vamos a escuchar. Y en la cámara de vídeo también, a través del sonido de la cámara, se ha grabado también esa misma palabra, sí. Curioso. Nos ponemos en situación, 3 y 18 minutos, esto es Milenio 3, y nuestra imaginación, estéis donde estéis, como siempre digo, en la cama, en la carretera, haciendo guardia en un sitio, lo que sea, con desvelo, con insomnio, pues imaginaos esa casa, esas paredes derruidas, y hace unos años un lugar necesario, pero un lugar también sombrío, como puede ser un sanatorio de estas características, y niños. Desde hace por lo menos 10 años corren el rumor en la comunidad valenciana de que, bueno, han pasado cosas, los investigadores se acercan, pero pocas veces habíamos escuchado una psicofonía tan clara, sinceramente. Lo que sí me gustaría es animar a la gente, porque vosotros sois los corresponsales también de Milenio 3, no solo nuestros amigos que siempre están, se me quedan hasta las cosas ya, de la tensión de esperar lo que viene ahora mismo. Es una voz de esas que nos deja, inquietos, pero hay que decir y animar a la gente, Carmen, y si te parece, después de esta psicofonía, vamos a animar a la gente a que escriba, a que nos envíe sus paquetes postales a la dirección de aquí, porque también queremos saber cómo están, a qué punto sus investigaciones. Y agradecer también a todos aquellos que lo han hecho, como los músicos que nos han enviado pues CDs con sus como Guillermo Cacenave, composiciones. Uno de los grandes compositores. Desde sí, Francia nos enviaba esos CDs que seguramente incluiremos en los programas. Perfecto, Guillermo Cacenave, uno de los grandes músicos de la que se llamó Corriente de la Nueva Era, muy propia musicalmente con este programa, nos mandó pues gran cantidad de CDs y nos decía además que desde el país cátaro, uno de los lugares más enigmáticos de Francia, se escuchaba mucho Milenio 3. Lo que ahora vamos a escuchar es la psicofonía, ¿os parece? Preventorio de Aguas de Busot, sin nadie hace muchos años. Estos compañeros, en total silencio, dejan sus grabadoras, filman en vídeo, y la voz de una mujer, la voz exacta de una mujer, que hemos triplicado para escucharla por 3 veces, creo que no va a hacer ni falta decir lo que dice, pero bueno, silencio. Es curioso, ¿verdad? Es como si de repente, en plena oscuridad, imaginaos la escena, alguien quería que se guardase silencio. Bueno, además, ahí está el salía documento. Justo cuando entraban al hospital abandonado. Justo cuando ellos entraban. Silencio, como si alguien se diese cuenta de que se rompía la paz de ese lugar, ¿no? Bueno, ahí está la grabación, es muy clara, nos ha sorprendido y es la muestra de cómo la gente en toda España está trabajando y mandándonos su valioso material. Silencio. Silencio. Silencio.
realmente, bueno, yo creo que clarísima, ¿no? Es una de las psicofonías más claras que yo he oído nunca. Silencio, pero además siempre con esa... A ver qué opina la gente. 7640, palabra milenio y espacio, y lo que queráis, porque también, me gustaría si nos quieren, saberlo. vamos a dar la dirección postal por si nos quieren enviar pues también esas ¿Te parece investigaciones que antes que lo vamos a realizan escuchar? nuestros oyentes. Venga, vale. Sí, porque para que no quede duda y para que la gente opine con razón. Carlos, ¿vamos allá? Silencio. Y es que la investigación continúa en todas partes, vosotros sois partícipes de ello, este equipo de 6 personas, que estoy seguro que nos darán muchas más alegrías y que esperamos hablar con ellos también, con sus investigaciones, como tantos grupos en toda España que nos escriben y que, por supuesto, aparte del SMS, del 7640, aparte de milenio3@cadenaser.com, por si quieren contarnos algo con más detalle, pues aparte hay una dirección postal donde podéis enviarnos a nuestro nombre cualquier material que será bien protegido aquí, analizado, y si queréis también, pues nos pondremos en contacto con vosotros y comentaremos sorpresas tan bonitas como esta, una psicofonía hace bien poco, Silencio. ¿Cuál es la dirección, Carmen? Pues la dirección es calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Gran Vía 32, octava planta, 28013 Madrid, Milenio 3, Cadena Ser. Bueno, ahí estaba el documento, ahí estaba la historia, pasan cosas como estas todos los días, y bueno, es muy bonito que la savia nueva coja el relevo y esté por los campos, por los sitios, por los lugares, haciendo sus cosas. Recibimos gran cantidad de fotografías, queremos hacer una gran red de investigación. Investigación es lo que requiere lo que ha pasado hace una semana. Investigación es lo que requiere el acontecimiento de ese supuesto aerolito, meteorito. ¿Qué es lo que era? ¿De qué se trataba? La pregunta sigue igual de vigente porque el silencio, como veis, ya ha llegado. Yo lo anunciaba hace una semana. ¿Qué demonios sobrevoló nuestros cielos de cabo a rabo hace 7 días? Como surcan los cielos con Michael Huguen estos meteoros. Vamos a recordar en esas pequeñas voces, en ese mosaico de voces, lo que eran unos primeros minutos de angustia, incluso de miedo. Se habló de globo sonda, se habló de avión en llamas, se habló en la zona de León de que las casas temblaron, y a pesar de que Carmen estaba malita, hemos tenido... Ahora Katia está... Ahora Katia es la que ha caído. Hemos Aquí pasado vamos los 3. pasando. Sí. Pues vivimos unos momentos de muchísima emoción. Acababa de ocurrir el fenómeno hace unas horas. Toda España estaba revolucionada. Y aquí intentamos contarlo lo mejor posible. Ahora con 7 días hay muchos más datos. Pero recordemos con la fuerza de la palabra aquellos momentos en que mucha gente vio, casi como diría Obélix, que el cielo se les caía sobre las cabezas. Pero en segundos, Pero que fue impresionante, Pero impresionante. Nunca. Usted ve una cosa así caer, luminosa y ardiendo y ¡pum! Y ¡zas! De repente desaparecer. Nosotros estábamos en casa y oímos el sonido fuerte. Y la puerta que estaba un poco entreabierta se cerró así fuerte y qué ruido, salimos para afuera y luego ya empezaron, la gente que venía, que estaba por campos, son los que más lo han visto. Aquí hemos visto pasar una cosa por el cielo, pero muy grande, y iba echando fuego. Y luego ha explotado, pero no sabemos dónde ha caído, porque se ha temblado toda la tierra y todo aquí. Hasta las puertas y todo se movieron. A lo mejor ahora lo darán por la televisión o algo. Hubo como algo explosión y subía adelante como una nube blanca. Y después un poco más adelante, había otra nube blanca que aquella se deshizo antes, pero la otra no. Y aquí en mi casa, en ese mismo momento, oí un ruido muy grande. 77640 ya nos están llegando muchos mensajes. Por ejemplo, un amigo nos dice: debo ser la única persona en España que no ha visto los bólidos del cielo. No, ya somos 3. Sí, porque nosotros... O 4, Carlos, ¿tú lo has visto? Tampoco. 4. Porque lo único que sé es por vosotros. Muchas gracias. He alucinado con el maestro Benítez, nos dice David de Alicante. El día de la caída del meteorito, en la madrugada anterior, vi caer 2 bólidos en Palencia, nos dice Miguel. Es que ha habido otros días donde también se han visto caída de objetos. Es que vamos a tener muchas sorpresas. Os comentaba yo el viernes que nuestro compañero Javier Sierra estaba ya, dale que te pego,
al frente de la revista Más Allá, nos pedía información. Claro, la información que vosotros dais ahora es fundamental, porque le decía Javier, si es que nosotros tenemos cientos de mensajes de la buena gente de Milenio 3 que inmediatamente ese día estaba escribiéndonos, pero nos hemos quedado extrañados porque días sucesivos también la gente ha seguido viendo cosas, y ahora, si os parece, vamos a diseccionar. Hay gente que lo ha visto 2 veces, Iker. Nosotros ninguna, y hay gente que tiene la suerte de verlo 2 veces. Carlos de Valencia, por segunda vez pude verlo, pero esta vez me tocó parar el coche por el deslumbramiento. Madre mía. También nos dicen, esta noche he visto una luz intermitente roja y blanca muy lejana, dirección este-oeste a gran velocidad. El meteorito iba muy bajo, yo vi uno en el aeropuerto de Vigo. ¿Cómo es posible que no se encontraran restos yendo tan bajo? Laura de Vigo. Porque se han encontrado restos, no se han encontrado restos, hay noticias de última hora y parece que nada es de ese objeto volador. Parece que unos que cayeron en Zamora, o que supuestamente parte de ese meteorito había caído en Zamora, no pertenecían a ningún meteorito. Los cráteres de Minglanilla, Cuenca, tampoco eran del meteorito. Tampoco, pero al parecer se están analizando unos restos que han caído sobre un invernadero en León y que incluso han dejado unas marcas. Si quieres, vamos a dar una vuelta por todos esos avistamientos que ha habido y luego damos estas noticias de última hora sobre las últimas informaciones de los bólidos que se vieron el 4 de enero. Pues muy atentos, porque vamos a recorrer España, vamos a contaros, a ser partícipes entre todos de lo último que sabemos, y vais a ver cómo sobrevuela un poco la incógnita también por todos vosotros. Vamos a ver, el 4 de enero del 2004 ocurre esto. En un principio hay un gran cataclismo, sonido en el cielo, la gente incluso en León dice que tiemblan las casas, y hay varias incógnitas que yo os puse aquí en el programa. ¿Cómo no se ha detectado esto? Esa es la principal. ¿Cómo no ha dejado restos? Bueno, veremos si hay restos o no y por qué se ha tardado tanto tiempo en recuperar los restos, pero bueno, parece que eso pasa muy rápido, pasa muy cerca, tan cerca como para precipitarse, o que trozos de su cola o de lo que ese bólido llevaba en su cola se precipitaran. Pero lo más increíble es que como AENA, Iberia, el Ejército, el Instituto Nacional de Meteorología, los observatorios astronómicos, nadie sabía nada. Hay redes, que se pueden consultar en Internet, de cientos de satélites y de vigilantes del espacio, podemos llamarlos así, que vigilan, catalogan, nombran, bautizan, realizan trayectorias, órbitas de los mínimos meteoritos que pueden entrar, mínimos en cuanto a tamaño, lo tienen así de vigilado, e incluso de chatarra espacial. Como una cosa que podía pesar 100 toneladas, nadie la vio hasta que estaba encima de nosotros. Es incomprensible. Ni que decir tiene que a partir del 11 de septiembre la vigilancia es mucho mayor, a todos los niveles. Tampoco lo supimos. Más de 50 filmaciones. Un objeto que cae. Muchos decían que hasta que no se encuentren restos es un ovni. Bueno, pues de momento estamos ante un gran ovni. OVNI, que no quiere decir nada más que lo que dicen sus siglas. Voy a leer yo el mapa, digamos, o haceros una interpretación de este mapa, y luego, Carmen, otro mucho más inquietante. El 4 de enero, por lo que sabemos, hubo varias áreas de avistamientos. Nosotros recibimos hasta 188 casos concretos, individuales, distintos, entre más de 700 comunicaciones. Pero 188 se referían a puntos del mapa distintos, os quiero decir. Distintas localizaciones, diversos sitios. Áreas importantes, áreas en las que se vio. Bien, aquí tenemos la primera gran caída del mito. Estoy trazando ahora yo con mi bolígrafo 2 grandes rectas. La información oficial nos decía que aquel objeto, sea lo que fuere, gigantesco, brillante, en pleno día, entró por Galicia y salió por Levante. Es cierto que la zona más importante de avistamientos, según recoge esa maravillosa herramienta de estadística que es el SMS, es, atención, Zamora, León. Zamora y León, sin duda alguna, son los puntos de España donde la gente más cerca vio el objeto. Incluso en la zona concreta minera de León, casas que temblaron, también es extrañísimo, casas que temblaron, gente que se echó a los suelos, gente que se abrazó, algo realmente impactante. También Galicia fue una zona importante, anexa, y Palencia, es decir, toda esa zona de la cornisa, girando hacia el oeste, estaba llena de testimonios. Pero después hay zonas más concretas, por ejemplo, Madrid, que podía estar en el punto centro, efectivamente, de esa gran diagonal. Madrid, Guadalajara. Y empieza a haber, Carmen, lugares y puntos donde no entra esa aparente
autovía, si la trazamos, y podéis hacerlo ahora casi mentalmente, un mapa de España, hay zonas muy concretas, decenas de testimonios que no estaban en esa zona. Por ejemplo, Teruel, Zaragoza, y ya hacia el sur, Ciudad Real, Puerto Llano, Alcázar de San Juan, sitios que quedaban fuera de esa diagonal. La franja mediterránea fue muy importante desde Barcelona, pasando por Castellón, Valencia, Murcia, Almería y Málaga. Pero claro, Almería, Málaga, Sevilla se quedaban completamente fuera. Incluso Canarias, en La Palma, en Las Palmas, en Gran Canaria, en toda la zona de Gran Canaria, en Lanzarote, incluso en Fuerteventura, hemos recibido testimonios de gente que vio ese fenómeno que muchas veces estaba casi en el mar, o según algunos, por efecto visual probablemente, metiéndose dentro de las aguas. Descripciones básicas. Una esfera, la mayoría de la gente incluso dijo que era de color verdoso, y es muy curioso porque en la zona de Zamora, Galicia y Palencia mucha gente, según he leído, decía que había un extraño olor. Llegaron a percibir un extraño olor como orgánico, como a carne, algo realmente insólito. Por lo menos lo dicen personas que no se conocen entre sí, pensaron en el valor que esto tiene, que escribieron al mismo momento, en la misma franja del día, y que habían sentido lo mismo. Muchos hablaban de la lluvia de San Aquilino, porque era el santo de ese día también, y algunos incluso veían dentro de esa gran esfera o de esa gran bola 3 esferas independientes. Exactamente lo mismo que nosotros aquí, si recordáis, pusimos en una grabación de pilotos que el 2 de febrero del año 88 se encontraban con unas esferas, 3 y luego uno más atrás, que casi se chocan con su avión. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. 3 esferas, color verde la mayoría, una estela, olores extraños y zonas, tanto por el norte, como es el caso de Burgos, como por el sur, Andalucía, Canarias, que se escapan a esa diagonal. Por lo tanto, o el fenómeno fue mucho más grande y más alto, o casi toda España, a excepción quizá de Asturias, País Vasco, zona de Pirineos o zona de Extremadura, en que en Badajoz hay testimonios, lo vieron. Un fenómeno de una magnitud mucho mayor de lo que pensábamos hace 7 días. Pues también el día 10 nos llegaban informaciones de que algo estaba pasando también en los cielos de la península. En este caso se concentraban sobre todo la mayoría de avistamientos en Barcelona, en la zona de Barcelona, donde además coinciden pues los oyentes que nos escribieron en la hora en que lo vieron, hacia las 9:30 de la noche. Tomad buena nota, por favor, en el 7640, porque si alguno puede rebatir estos datos, nos gustaría mucho tener información actual. También hubo varios avistamientos en la zona de Granada, en la Sierra de Granada, en Motril y en Llano de la Perdiz. Allí hubo varios avistamientos también de bólidos de extrañas luces azuladas con estela. Dejaban una estela. Cataluña y Granada. Es donde mayormente nos han llegado las informaciones. Pero también se vio en Albacete, en Valencia, en Jerez de la Frontera. En Tenerife también hubo varios avistamientos. O sea, más zona sur que zona norte, por lo que estoy viendo. Totalmente. La única zona norte, Tudela, Navarra. Ahí sí que nos escribió un amigo que también lo había visto. Y estamos hablando de días mucho después de la observación oficial. ¿La descripción de lo que ven? Muy parecida a toda. Pues entre luces, una luz muy potente que siempre lo describen dejando una estela en el cielo. Unos dicen que es azul, otros dicen que es anaranjada y otros incluso amarilla. Pues incógnita de las buenas porque la gente sigue viendo cosas. Puede ser un efecto contagio, puede ser la sugestión, puede ser que estén entrando ahora otros meteoros más pequeños, puede ser que haya reentrada, como dicen, de chatarra espacial. Nadie lo sabe, pero la gente está ojo a visor con el sentimiento y la inquietud puesta en los cielos. Desde luego, es curioso. Aunque... Mira, y noticias de última hora. Dime. En cuanto a bólidos o extrañas luces por los cielos. Voy por la N3, Nacional 3, y en dirección este-oeste acaba de cruzar algo ardiendo sobre el camión a la altura de Utiel. ¿Alguien más lo ha visto? Quique desde Valencia. Son las 3:35 de la madrugada y esto es lo que tiene la radio interactiva y en vivo. En Utiel, Valencia, un amigo camionero, saludos a todos los compañeros que están ahora con la rosca, dejando por las carreteras de España, ha visto ahora mismo una especie de cosa en llamas. Madre mía. Nos dice cruzar algo ardiendo sobre el camión. ¿Qué le ha pasado sobre el camión? Vamos a ver si muchos más amigos tienen información, porque nos hemos quedado alucinados. Estamos ante un fenómeno curioso que tiene, imagino, muchas
posibilidades o visos de ser natural, de no ser desde luego un artefacto o un ingenio, ¿no? Que en un principio se pensó en eso, en un globo sonda, que es imposible, ya nos lo dijo aquí Jacob Petrus, el meteorólogo de la SER, o un avión en llamas. Es algo más raro, es algo que viene del universo, pero que se está viendo en diferentes días, por lo tanto, bueno, no sé, ahí está la incógnita. Lo que os prometemos es seguir investigando y desde luego hacia el final del programa dar buena cuenta de lo que llegue hoy, porque estoy seguro que seguirá habiendo noticias. Y ahora nos vamos con lo último que se sabe a nivel científico, lo que nos dicen que se sabe, pongamos comillas, sobre las investigaciones oficiales realizadas sobre este misterioso bólido, nombre también misterioso, ¿verdad? Bólido, ahí se mete todo, es como un cajón desastre. Esa cosa que rasgó los cielos el 4 de enero. Mensajes a S7640, ya sabéis, palabra clave milenio, en la que ya nos preguntaban acerca de estas últimas informaciones. Pablo de León, por ejemplo, nos decía: aquí ha aparecido restos del meteorito, ¿sabéis algo? Pues sí, y vamos a dar las últimas noticias. Primero vámonos hasta Zamora. Allí, según ha informado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los fragmentos de roca hallados en fuentes de Ropel no son de origen extraterrestre y no tienen ninguna relación con los avistamientos de bólidos registrados el pasado domingo en diferentes puntos de España. Juan Costa ha asegurado que expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han analizado los 2 fragmentos de roca encontrados en la localidad zamorana y que no pertenecen a un meteorito. Se han realizado estudios de las texturas superficiales e internas, también análisis mineralógicos y geoquímicos, que indican que se trata de escoria terrestre. O sea que, Carmen, hablando más o menos en cristiano para que todos lo entendamos, en vez de la terminología que utilizan ellos, que podemos interpretar, que nada que ver con lo que atravesó el cielo. Nada que ver. Y ahora se están analizando también otros restos hallados en un invernadero de León. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas dará los resultados a mediados de la semana que viene de los análisis llevados a cabo en la roca que se ha hallado esta semana en un invernadero de Villalobar, en León, y que podría tratarse de los restos del supuesto meteorito avistado el 4 de enero. Ricardo Chao, vicepresidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, que pudo ver la roca, aseguró que tenía forma rectangular, era de color gris metálico, con irisaciones en algunas caras y que medía unos 72 centímetros de largo por 40 de ancho. En el techo del invernadero se podía contemplar un agujero con dimensiones muy parecidas a las de la piedra, además de que el plástico de las lonas estaba en algunas partes fundidos, por lo que se cree y se piensa que fue un trozo del bólido que al estar muy caliente atravesó los plásticos. Aquí lo que habría que tener mucho cuidado también es con las posibles bromas, no creo que sea este caso, pero como ocurrió con el hielo, que ahora mucha gente puede pensar que estas son piedras de meteorito, como ha ocurrido en algunos puntos de España, ven un cráter como en Minglanilla, Cuenca, y se creen que ya es propio del meteorito, unas piedras que no les suenan, bueno, mucha atención. Ahora, si te parece, Carmen, nos vamos hacia un misterio igual de extrahumano, pero parece que más próximo. En Chile se ha armado la marimorena con las apariciones supuestamente ni más ni menos que de la Virgen. Desde el pasado mes de diciembre, un insólito hecho está alterando la tranquilidad de la ciudad chilena de Pacífico, cerca de Arica. Sus habitantes aseguran que la Virgen del Carmen se ha aparecido en el segundo piso de una vivienda situada en el Pasaje de Los Ángeles. Se llama Pasaje de Los Ángeles, el sitio, vaya. Curiosamente. Según Luis Miranda García, que tiene alquilada esa vivienda, la imagen apareció en el reflejo de una ventana cuando se encontraba colocando unos adornos navideños. Son miles de personas las que se concentran cada día para ver allí si de verdad hay algo extraño. La Iglesia no se ha pronunciado en torno a este asunto y ni siquiera los sacerdotes de aquel lugar han ido a ver esa supuesta imagen milagrosa. Y hay otros testigos que aseguran que no se trata de ningún milagro ni de nada parecido, sino que simplemente es un reflejo de luz que hace que se proyecte esa silueta. Sin embargo, como siempre, la sociología del milagro, que a veces es lo que nos interesa, porque nos interesa lo que le interesa al hombre, nos demuestra que la gente está cayendo en éxtasis, rezando, trifulcas, al mismo tiempo gente sin comer ni beber, arrodillada allí, por un efecto, parece que es de luz. El fenómeno de las apariciones marianas, tan complejo del que hemos hablado en alguna ocasión, nunca deja de sorprendernos. Y tenemos incluso alguna declaración de la dueña
de esa casa, que habla que... De Patricia Aravena. Que esto es bueno, dice, que es bueno para todo, incluso para Arica, que es una zona, dicen, relativamente dura en Chile, ¿no? En la zona desértica de Chile. Escuchamos sus palabras. Es una bendición, tanto para la población, para el pasaje, para los vecinos, para Arica, que está tan mal Arica. ¿Y esto le puede venir bien a Arica? Bueno, pues no lo sé, una aparición de este tipo. Ha habido muchas. ¿Recordáis la imagen de una efigie de la Virgen en el metro mexicano? O yo recuerdo otra hace muchísimos años, hace más de... Pues, a ver si es la misma que estoy pensando 10 años. Yo recuerdo una parte hace más de 10 años, no, en Galicia, hace muchísimos años, hace el año 90 ni más ni menos, contaba yo con 17 años, fíjate, y que me desplacé hasta un lugar porque se decía que se veía también y era un fenómeno de luz. Pero es que se han aparecido vírgenes, que es en la que estaba pensando yo, hasta en un jamón. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, de claro, esa claro. noticia? No, era Jesús, la cara de Jesús. Sí. Bueno. Era más, bueno, más o menos del gremio, pero Jesús de Nazaret. Una flor, también. En el bar Granada, un bar que se hizo célebre por un jamón en el que aparecía, bueno, fue una... En la grasa del jamón por fuera aparecía un rostro. Sí, suena chistoso, Carmen, pero es que se montó también la peregrinación. Sí. Y hay que preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto, aunque el caso parezca aparentemente ridículo? Un amigo, además a ese 7640, nos escribió el pasado viernes diciéndonos que él tenía la imagen de una virgen en una bellota. Pues que nos la mande y también la analizaremos. O por lo menos que nos mande la imagen, ¿no? Que siempre todo lo curioso es interesante. Claro, la verlo. imagen, no la bellota. Había una época en que la imagen no valía casi nada, porque no se podía registrar. La época de la historia más antigua. Hay tumbas, las tumbas siempre llaman mucho la atención. Nos preguntan a veces, desde aquel programa que hicimos sobre el miedo a morir, sobre las tumbas de enterrados vivos, tumbas de imágenes célebres, nos preguntan por la tumba de Julio Verne, la tumba de Jim Morrison, tumbas donde parece que ha habido cosas extrañas. Pero es que ha habido personajes cuya tumba es un misterio, Carmen. Por ejemplo, el grandísimo, el inimitable Alejandro Magno. ¿Quién nos podría hablar, Carmen, de Alejandro Magno y su tumba? Nacho Ares, tal vez. Nacho ¿Con su Ares. historia perdida? Vamos a darle paso. Hace 25 siglos el mundo entero se rindió a sus pies. Con apenas 20 años, Alejandro Magno conquistó todas y cada uno de los grandes imperios de la antigüedad. Y hoy, la ubicación de la tumba de este coloso de la historia sigue sumergida en las brumas del misterio. La tradición cuenta que a su paso por Memphis, la procesión que trasladaba el cuerpo embalsamado de Alejandro en el interior de un sarcófago de mármol se detuvo por extrañas circunstancias. El nuevo soberano de Egipto, Ptolomeo I, colocó el cadáver en un sarcófago mucho más lujoso, esta vez de oro, trasladándolo a un recinto cercano a los palacios de la por entonces capital de Egipto, Alejandría. Con el fin de paliar la grave crisis económica que sufría el país, más tarde se volvió a cambiar de sarcófago, introduciendo el cadáver de Alejandro en una urna de cristal. Posteriormente, la famosa reina Cleopatra saqueó las tumbas reales del palacio en donde se encontraba el cuerpo del glorioso emperador, perdiéndose la pista de su ubicación exacta para siempre. Desde entonces, todos los intentos en buscar la tumba de Alejandro Magno han resultado infructuosos, pero la tradición oral señala que su cuerpo está enterrado en algún indeterminado lugar de Alejandría, quizá bajo la mezquita de Nebi Daniel, en esta misma ciudad. No faltan las leyendas que hablan de los misteriosos túneles que parten bajo el suelo de la mezquita. Túneles como estos son los que han despertado la imaginación de los habitantes de la ciudad. Por ejemplo, se cuenta la historia de una prometida que durante la procesión de su boda, su excesivo peso le hizo caer en un agujero que iba a dar a uno de estos túneles, desapareciendo para siempre. En 1850, un diplomático ruso decidió bajar al subsuelo de la mezquita de Nebi Daniel
para descubrir qué había de cierto en todo aquello. Iluminado por la anaranjada luz de su antorcha, comenzó a caminar por los estrechos y bajos pasadizos que partían del sótano de la mezquita. Al salir a la luz, dijo haber visto en el interior una apertura de piedra sobre una de las paredes. A través de ella se podía ver un rico ataúd de cristal que contenía en su interior un cuerpo con una diadema en la cabeza. ¿Era este personaje Alejandro Magno? Ni bajo las mezquitas alejandrinas, ni en los extensos túneles de esta ciudad mediterránea, ni en las tumbas del oasis de Siwa, ha aparecido resto alguno del que quizá fue uno de los mejores estrategas y gobernantes de la antigüedad. Me parece, Carmen, que demos un repaso a un libro que acaba de salir, muy breve, pero un libro de un buen amigo, de un compañero también de este programa, que además trata un tema que puede parecer duro, pero depende cómo se enfoque, porque hay vidas de científicos que son un auténtico misterio. Solo hace falta contarlo bien y darse cuenta de lo que mucha gente tuvo que hacer, tuvo que enfrentarse. Hablamos de un título sugerente, Herejes de la Ciencia. Pues Herejes de la Ciencia es un libro publicado por la editorial Corona Borealis. Su autor es Alejandro Polanco Massa. En este libro el autor habla sobre personajes casi olvidados, que fueron ignorados, teorías que fueron marginadas y máquinas asombrosas. Uno de estos herejes científicos, según Polanco Massa, sería Galileo Galilei, condenado por los poderes de su tiempo, ya que sus obras cambiaron para siempre no solo la ciencia, sino también la sociedad. Cuenta historias como la de Charles Babbage, matemático creador de la primera computadora en el siglo XIX. Fíjate, que esto lo sabía muy poca gente. O Leonardo Torres Quevedo, inventor de Telequino, un autómata que realizaba las órdenes recibidas por medio de una radio. Permíteme, quizás que es uno de los temas que me gusta a mí. Torres Quevedo es uno de esos personajes absolutamente increíbles, olvidados. Hizo autómatas. Fijaos si esto no tiene misterios. Imagínense un autómata antiguo, ¿no? Un día hablaremos de estos creadores y de estos bichos electrónicos. Algún día os contaré la historia de Juanelo Turriano, el Leonardo da Vinci español y el hombre de palo, un hombre automático que en el siglo XVI aterrorizaba al viejo Toledo. También habla de mujeres adelantadas a su tiempo, como Hipatía, que en el siglo IV se convirtió en la primera astrónoma de la historia y por ello fue asesinada. ¿Tú conoces bien esa historia? Sí, yo la he estudiado a fondo. Y por ello fue asesinada por un grupo de fanáticos religiosos. Pues todo ello en Herejes de la Ciencia, de Alejandro Polanco Massa, editorial Corona Borealis. Permitidme además en este reencuentro con la biblioteca, porque últimamente la actualidad es que no nos dejaba parar en esta hora de la madrugada, que hay una pequeña necrológica muy rápida. Hace más o menos 3 semanas murió Charles Berlitz. Charles Berlitz fue el hombre que dio fama mundial a libros como El experimento Filadelfia y sobre todo algo que os va a sonar mucho más, el hombre que dio a conocer en el mundo un lugar en el mar llamado Triángulo de las Bermudas. Muchos millones de ejemplares vendidos, polémico, para algunos muy crédulo, para otros sin embargo rastreador y polemizador auténtico. Tenía más de 90 años, hablaba, Carmen, 27 idiomas y era nieto del famoso fundador de las escuelas de idiomas Berlitz, Charles Berlitz. Polémico, equivocado o no, me da exactamente lo mismo. En nuestra biblioteca, en la que tenemos nosotros y en la que intentamos compartir con vosotros, siempre habrá un hueco para él, porque fue un pionero, fue un arriesgado y fue un valiente. Descanse en paz. Y ahora, como siempre, un libro nuevo, un libro antiguo. Voy muy rapidito, Carmen, porque este libro merecería un programa entero, y lo hicimos, El enigma de Colón. Nos preguntabais muchos por un libro que enfocase enigmas de Colón. No hay muchos, los que os puedo decir son inencontrables. Nosotros tenemos, por ejemplo, El secreto de Colón, esa es la base. Es un libro que imagino que puede salir carísimo, una reliquia de Juan Manzano y Manzano. Nos preguntabais por el Prenauta, ese hombre que dio un secreto a Colón. Bueno, pues por ejemplo ese libro, o si no, puede que lo encontréis más fácil, aunque es de 1973, lo tengo aquí, en las manos, Simon Wiesenthal. El título es tremendo, Operación Nuevo Mundo. Y es un libro donde se nos habla de la simbología de Colón, de su afán por lo templario, del enigma de su firma, de cómo tenía de claro sus planes, de cómo convenció a la corona
con un contrato a las capitulaciones de Santa Fe como nunca se había visto en la historia, en el fondo de quién era Colón, de por qué no tenemos un retrato concreto de él, de por qué no sabemos nada, de por qué él mismo hizo todo lo posible para borrar sus propias huellas. Un hombre que es en sí un misterio. Así que Operación Nuevo Mundo, Simón Wiesenthal, lo publicó Aima Editorial, 1973. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Siguen surcando los cielos y siguen viendo cosas extrañas. Carlos nos dice otra vez como una bola de fuego hace 3 minutos. Ojalá las cámaras de la gasolinera lo hayan pillado. Os lo mando. A ese 7640, palabra clave Milenio, también nos ha escrito Juan, también camionero, nos dice: acabo de ver algo muy luminoso que se me ha cruzado por delante. Ha sido en Daroca, en Zaragoza. Amigos, ni me imagino el día que con esta tecnología hagamos una alerta ovni. Carmen, ¿te parece que pongamos un momento ahí un tapón a los mensajes? Porque hay muchísimos, se acumulan. Una última, Iker. Sí, dime. Que luego yo no sé cómo estas informaciones no llegan a todo el mundo. Desde Oropesa, a mí me rompió 2 almendros. ¿Quién paga? Oropesa Castellón, Oropesa Toledo, no lo sabemos. Bueno, increíble. La verdad es que han pasado cosas como han pasado en Argentina. Muy rápidamente, como si fuera casi un teletipo, Carmen, porque ha habido una noticia de... Hacía mucho tiempo que no se leían noticias como estas. No es solo un ovni, sino más cosas. Te escuchamos, Carmen. Julio Rafael Espinoza, agricultor y pastor, ha asegurado que hace unos días pudo contemplar un aparato con luces a su alrededor que giraban en círculo a gran velocidad mientras viajaba hacia La Poma, Chile. 7 personas más que viajaban en el camión junto a Julio también fueron testigos del insólito avistamiento que se produjo muy cerca del Parque Nacional de Los Cardones. Al ver el extraño objeto, pararon el vehículo y comprobaron, según sus propias palabras, un objeto de unos 100 metros de ancho, posado en el suelo, que se sostenía sobre una especie de patas o soportes que lo mantenían a unos 10 o 12 metros del suelo, y le salían una especie de mangueras del medio con luces en las puntas. Eso ha declarado el testigo. Cuando éste se encontraba a pocos metros, comprobó que se apagaban las luces del aparato y entonces, según sus propias palabras otra vez, aparecieron esos seres extraños. Avanzaban a paso lento, uno tras otro, eran delgados y su brillo era muy fuerte. Me refugié junto a una planta y pude observar cómo uno de ellos trepaba hacia un árbol y cogía pedazos, como si tomara muestras. Increíble, ocurría en Argentina hace apenas unas horas y es portada informativa de muchos diarios de ese país. Bueno, una especie de objeto gigantesco y unos seres que hacía mucho tiempo que no se escuchaba. Seguimos con los mensajes 7640 de todos nuestros amigos. He oído en la radio que a las 6:30 en mi pueblo, Carballo, Coruña, se vieron luces volando en zigzag a gran velocidad. Estaré alerta. Y lo he escuchado en la radio. A ver si nos puede dar más datos, por favor, porque esto ya empieza a ser un poco extraño, que tanta gente al mismo tiempo, en diferentes días, observe objetos. Y es normal que haya más avistamientos, porque la gente está más atenta ahora mismo a los cielos. Es lo que iba a decir ahora mismo. Quizás sea porque estamos todos con una tensión especial y nos fijamos en el cielo cuando antes quizás transcurríamos por las carreteras o por las calles. Aquí en Madrid mirar el cielo, vamos, es un milagro, nadie lo mira. Por lo tanto, algo saldremos ganando, ¿no? Mirar el cielo siempre es bueno. Con la niebla que hay hoy, además, no se iban a ver muy bien estos objetos. He visto una luz roja y blanca por la provincia de Badajoz. Me bajé del coche para verlo. Cruzó todo el cielo, como hace 2 horas, nos dice José. Hola, soy Dani. En Chobar, en Valencia, se vieron las luces y al día siguiente estaban las copas de los árboles quemadas. ¿Será un bolido? Copas de los árboles quemadas. Claro, es que hay árboles quemados. ¿Cómo las policías, las fuerzas de seguridad de estos distintos lugares no van a ver qué ha pasado? ¿Dónde exactamente, Carmen, en el sitio? Pues en Oropesa, como nos escribían antes, ¿sí? Y también ahora mismo nos escribían desde Valencia. Curiosísimo. Hola, ¿alguien vio el meteorito que surcó el cielo de Murcia el pasado viernes sobre las 4:30? Yo creo que lo era. Un abrazo, Esteban.
el viernes. El viernes a las 4:30 de la tarde. Puede que haya unas reentradas concretas de elementos, de objetos, pero claro, tanta gente, estamos recogiendo entre estos 3 días, son cientos y cientos y cientos, miles ya, de mensajes de gente que lo ha visto con sus propios ojos, y en algunos casos nos hemos quedado sorprendidos, como este agricultor de Oropesa o este español de Valencia, que les ha quemado almendros y que les ha quemado terrenos, y la pregunta era muy significativa cuando ocurre esto: ¿quién paga? Vamos con los 3 ganadores, Carmen. Vamos con los 3 ganadores, Iker, de esos 3 libros de encuentros, firmado por Iker Jiménez, de la editorial Edad. Son Loli, desde Tenerife, que nos dice: gracias por contarnos aquello que ningún informativo nos cuenta. Esteban, de Cádiz: sobre mi ciudad también pasó algo extraño. ¿Por qué no han dicho nada? Y por último, Ana, desde Toledo: yo creo que el programa de Benítez hoy ha sido para darle un 10. Bueno, hay que decir que los informativos de la cadena SER sí que lo cuentan todo. Claro que sí, ahí están nuestras compañeras que ahora mismo vienen a este estudio 1 de la cadena SER en penumbra, entran ya por aquí y desde luego todas las noticias. Lo que ocurre es que hay noticias que son incomprensibles, que quizá por la situación concreta de los pueblos, de los sitios, pues no llegan al gran público, y por eso es muy interesante vuestra participación. Vosotros hacéis este programa y lo que está muy claro es que miles de personas, Carmen, han visto esas cosas. Quién sabe si en los próximos días, aunque ya la información decrece, podamos saber algo más. Es importante que el silencio no se haga sobre esto y que si es un meteorito, pues lo sepamos, se analice. Y como he dicho, si salimos ganando es porque por lo menos miramos al cielo, y eso siempre es un auténtico espectáculo. Volvemos el viernes. Un abrazo a todos. Un asunto que viene de antiguo, pero que, como si fuera un Guadiana, de vez en cuando vuelve a saltar a la palestra. En España, en las últimas horas ha habido noticias de este tipo. Viajaremos hoy a Castellón, un lugar donde no es muy peculiar tampoco que haya sucesos de tipo ovni, pero la noticia ha estallado en Segorbe y queremos saber qué ocurre, qué pasa. Vamos a hablar también de casos ocurridos en Mallorca. Iremos de lo más alto del cielo a lo más oscuro y frío de las profundidades. ¿Os acordáis, verdad, de aquel extraño sonido que mantenía en vilo a buceadores, navieros, personas que saben del mundo submarino? Pues bien, parece que ha habido nuevas noticias. Unos hablan de fraude, otros hablan de investigaciones, otros de animales. Milenio 3 nunca deja los casos, no solo los cuenta, hace un seguimiento minucioso de cada uno de ellos, y hoy tenemos nuevas noticias. Y aquí estamos todo el equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos con una bofetada, se puede decir así, y digamos, podía reflejar muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas cosas que tenemos planteadas, cuadriculadas y que de repente se rompen. Foo Fighters, su nombre. 2 de febrero del 88, de Torrejón de Ardoz, que registran perfectamente, sin género de duda, lo que pasó esa noche, esa tarde-noche. Porque los hechos ocurrieron desde las 7 y se prolongaron hasta las 10, ni más ni menos. 3 horas de objetos extraños en el espacio aéreo español. Vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Eudeli llamando, poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando lo que acaba de pasar delante de sus ojos. Aurelio 104, adelante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más, y bueno, no sé si ustedes tendrán algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta pues para nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104. Extrañas esferas de fuego en nuestros cielos. El caso provocó portadas de periódicos, interpelaciones al Ejército del Aire, investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo. Pero había mucho más. Los investigadores, los ufólogos, los periodistas, poco a poco, en una tarea común, fueron sacando más y más documentos, más y más cintas de la caja negra. Diferentes aviones en un caso único, imaginemos por favor la escena. En vuelos distintos, coincidiendo en un punto del espacio, observan algo asombroso. Y en un momento de la grabación, estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, van interconectándose, comentando en tono de alarma lo que están viendo.
Unos dan unas medidas, otros otras. Torre de control se queda realmente impresionada. Estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88. Foo Fighters, el vuelo de Aviaco 233 Alfa, era el siguiente testigo. Ya nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. Y pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. Sí, nosotros despegando a la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651 recibido. De Madrid ya había con 341 más información. Nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. Meteorito, globo sonda, a veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos. Muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así. No se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió, pero sí que no se dio toda la información. Esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que viniendo de algún lugar, llegando con algún motivo a algún sitio, han atravesado nuestros cielos. Sería, digamos, la fecha clave o clásica, donde no nos cabe duda, en la que algo se posó, se mostró con alguna intención. Prototipos secretos, efectos atmosféricos desconocidos, nunca lo sabremos. Ahora mismo, mes de julio, hace una semana, el día 2 si no me equivoco, Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social, la expectación, la inquietud, se ha mostrado. Segorbe, un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos, y toda una localidad que observa lo mismo que habían observado estos pilotos, una serie de círculos, de esferas atravesando el cielo. Varias agencias, entre ellas EFE, mandaba el teletipo a sus asociados, volviendo a poner la palabra OVNI en una noticia en este país. Nuestros compañeros de Segorbe, de Cadena SER Castellón, nos resumen la historia. Alejandra Mariner lo hace de esta forma. Bolas de fuego, así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron como una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos. Nadie sabía de dónde salían ni dónde se dirigían, pero era inevitable seguirlas con la mirada. Las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local. La primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un ovni visitaba la comarca del Alto Palancia. Pero la siguiente hipótesis que se barajó, además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extraño, fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión. Finalmente, esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso, que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso. Esta fue la versión oficial, como decimos, aunque ningún representante del seminario llegó a confirmarla, pero al menos sirvió para convencer a algunos, que no a todos, los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo segorbino. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ocurría apenas hace una semana, de nuevo las preguntas en las calles, en las ciudades, de nuevo la inquietud, las polémicas entre personas que creen. Yo creo que esto no es cuestión de creencias, sino de descubrir si hay una verdad, si los casos son explicables, y Milenio 3 quiere estar siempre ahí, cuando los casos son misteriosos o se resuelven. La agencia EFE decía o comunicaba tiempo después, un par de días después, que un investigador de este tipo de fenómenos se había dirigido, era el único, a Segorbe para intentar entrevistar a las personas, sacar conclusiones. Ese investigador, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, era Gabriel Gómez, y lo tenemos en conexión directa desde Castellón. Gabriel, buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches. Encantado de que estés con nosotros. Gabriel, sé que es difícil resumir, pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? Lo contaban los compañeros Alejandra Mariner
de Cadena Ser Castellón. ¿Has podido averiguar algo? ¿Había realmente esa expectación que parece que, digamos, destilaban los teletipos allí en esa localidad? Bueno, para empezar, pues comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe, en Valencia. Y bueno, y sí que hubo algo de expectación, pues de todo hubo, o sea, hubieron personas que no lo vieron, hubieron personas que sí, hubieron personas que se lo habían comentado, habían otras personas que no. Y bueno, y como habías estado comentando y tal y como habéis hablado en la introducción, pues ha habido una serie pues de polémicas, si era, no era, si los pequeños aerostatos estos. Y bueno, y lo que sí que se hablaba, pues, este tipo de ovnis, sin entrar en hacer una evaluación de ovni con naves extraterrestres, este tipo de cuestiones, pues sí que vieron estas bolas de fuego pues atravesar con una cierta velocidad el espacio aéreo, si bien algunos dijeron que no, que iban bastante despacito. Es un caso bastante curioso porque hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras, y hay unos puntos de vista bastante dispares. Es curioso, hay un fenómeno y parece, Gabriel, que la interpretación varía mucho, ¿no? Te encontraste, como dices, diferentes testimonios. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo? Pues no lo sé, eso con seguridad, porque aunque tú estés con varias personas diarias, estás hablando con unas y con otras, pero yo calculo que como poco las 500 personas, yo creo que sí. 500 personas. Quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria, pero yo pienso que sí, porque tú piensas que fue en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio, la gente pues sale a la calle, toma la fresca y son momentos en que la gente pues suele estar pues más atenta a lo que hay por encima suya. Y fue en ese momento cuando vieron aparecer este tipo de bolas de fuego, entre comillas, en dirección sureste-noroeste, es decir, de la dirección de la localidad cercana de Galdo hacia la localidad de Navajas. Y bueno, yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas, aunque claro, las bengalas no dan para atravesar todo ese espacio aéreo. Y sí, yo más me inclino hacia la cuestión relacionada con una reentrada meteorítica. Reentrada de meteoritos. Curiosamente, imagino que te has vuelto a encontrar, tú eres un experimentado investigador que incluso has recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sobre el asunto OVNI, obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3, además muchas de ellas centradas, ¿no?, en la comarca de Levante. ¿Te habías encontrado historias parecidas en esa región? Sí, la reentrada meteorítica, yo entre todos los archivos que tengo, pues suele ser uno de los casos más llamativos, porque quien ha visto, que ha tenido la suerte de ver un meteorito, pues ver la magnificencia, ¿no?, y incluso a veces la grandeza de este fenómeno. Muchas veces estas reentradas pues son de desechos espaciales, pequeños desechos por supuesto, o de meteoritos que no son ferrosos, son de otro tipo de material, y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta, sino incluso con colores como el rojo, el azul o incluso el verde. Gabriel, yendo un poco incluso, perdóname, a la sociología de todas estas cosas que nos interesa mucho y es digno de estudio, las personas volvían a acudir a la teoría de lo extraterrestre para explicarse, digamos el último caso OVNI en España, ¿volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba? Sí, por supuesto, cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es, pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y nave espacial y platillo volante. Hay personas que lo dicen en un plan jocoso y hay otras personas pues que lo sienten más, pero bueno, dentro del fenómeno OVNI pues hay, como todo el mundo sabe, bastante desconocimiento, porque es un fenómeno muy complejo de estudiar, que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista, y por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que no se logra identificar, pues de inmediato viene a la mente por la palabra OVNI, y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un OVNI, que es una nave espacial de otros mundos. Hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca, muy asustados, habían visto algo muy parecido, y es muy interesante también, para mostrar la otra cara, cómo demostrar también y contar a la gente cómo se investiga para que podamos llegar a casos resueltos, que creo que también son positivos, ¿no?, saber cuándo algo desde luego queda resuelto. Sin embargo, la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas, como nos contaban nuestros compañeros, y lo que es cierto es que se dio una primera hipótesis, ¿no? Hablaban de una especie de globos. ¿Tú eso lo has podido descartar o no te suena muy fiable?
Es que por eso te he estado yo comentando antes que ha habido un poco de disparidad y de discrepancia en los relatos, puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente, que veían del orden de 2, 3 focos o bolas luminosas, otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad, mucha mayor celeridad, y hablaban de una pequeña agrupación que atravesaba el cielo, como he comentado, en dirección sureste-noroeste. Y oye, y podría darse incluso, yo se lo estaba ahí comentando a un señor, que quizá pues haya podido, puede haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado, una retrada meteorítica, pues con una cuestión pues esto de pirotecnias o los globos que se han estado mencionando, etcétera. Por lo tanto, tenemos la polémica servida, seguirá ahí, pero parece que este caso puede ser explicable. Gabriel Gómez, compañero, pues muchísimas gracias por darnos el último punto, quizá del último caso OVNI. Queremos estar siempre a la última, que como siempre, y más aún en verano, dicen algunos que bueno, porque son serpientes de verano, y otros porque la gente mira más al cielo, pues surgen siempre en la palestra informativa. Un abrazo, compañero, gracias. Un abrazo a vosotros, buenas noches. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pero la casualidad nunca viene sola, siempre se concatena, como decía nuestro compañero Gabriel Gómez, con otros muchos hechos. En las zonas de Zamora y Vitoria nos han llegado mails ese milenio3@cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos. ¿Algún fenómeno astronómico? Bueno, habrá que investigarlo, porque lo que procuramos es llegar a la verdad, sea esta cual sea. También desde casi el otro lado de Europa, a lo que era el antiguo telón de acero, han empezado a surgir noticias. Es curioso porque desde la llegada de la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas. Mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos. Caramba, que si se ven. Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú, el corresponsal de la cadena SER, el caso que ha ocurrido recientemente y que ha llenado de nuevo, como hacía muchos años, las portadas de algunos periódicos moscovitas, entre ellos Pravda. Escuchamos, vía Moscú, a Rodrigo Fernández. Un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú, dejando una estela multicolor. El testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni, que llevó a la reacción del popular periódico Komsomolskaya Pravda. Artyom Mikhailov, de 30 años, relató que en el cielo oscuro de pronto vio una extensa franja brillante, que en un primer momento tomó por la huella de algún avión. Pero luego comprendió que no podía ser, porque la franja, amarillenta y con visos verdosos, serpenteaba e iba precedida de una miríada de puntos brillantes. Volaba a gran velocidad, sin hacer ningún ruido y con una trayectoria extraña, subiendo y bajando, y desprendía corrientes luminosas, recuerda Artyom. El ovni se encontraba, según él, a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba. Representantes de los aeropuertos moscovitas de Sheremetyevo y Túsino aseguraron que no habían lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno. La incógnita, la interrogante, lo que siempre queda con estos casos. Y como siempre también, quizá dentro de 20 años, de 15, de 30, nunca se sabe con certeza, descubramos una porción de la verdad. Sabéis que todo el verano, a las 10, sábados y domingos, Milenio 3 y por supuesto también este día el domingo, de 3 a 4. Y que intentamos, cambiando sábados y domingos, por la excepción hecha en La Coruña ayer, llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios. Y aquí tenéis una muestra, ocurra donde ocurran los hechos, ahí están los corresponsales de la cadena SER. Os preguntabais muchos por esos casos clásicos, terribles. ¿Cuándo empezó la Unión Soviética, la antigua URSS, a hablar de estos temas? Y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que, sin duda, unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Pravda. Ocurrió en 1989, en una población a 500 kilómetros del Moscú, llamada Voronezh, un lugar industrioso, gris, donde casi nunca ocurría nada, 500.000 de habitantes. Y de repente, yo lo recuerdo perfectamente, el telediario Primera Edición abría con una noticia increíble: extraterrestres aterrizan en una ciudad de la URSS. Se hablaba en esa noticia, en esas crónicas, que ocuparon de nuevo las portadas de los periódicos y páginas interiores, de unos niños, de un centro escolar, de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra, sino de misteriosos seres en torno a ella.
El caso de Voronezh acabó también envuelto en enigmas, envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse. Lo quisimos recordar, ahora que en la ya conocida como Rusia ocurren casos, se demuestra que el fenómeno ovni, que las bolas de fuego, es algo internacional, que no se ve de lenguas ni de razas. Ahora queremos recordar aquella historia. Vamos a abrir por segunda vez nuestro archivo secreto, donde guardamos un montón de expedientes que están ahí, y vamos a recrear, a revivir, a intensamente... Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989, 8:30 de la tarde. 3 niños, Yulia, Vasia y Sena, salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la Tierra. Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron 3 figuras de humanoides de unos 3 o 4 metros de altura, con 3 ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento del terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres, así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso, que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con todos vosotros, con vuestras dudas, sugerencias, peticiones, críticas, lo que queráis. El caso de Voronezh, por supuesto con muchos hechos legendarios. Parece ser que eso del niño que desapareció, esa supuesta arma, no fue tal. Como siempre, alguien ve algo, pero luego la interpretación varía. También parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Qué es lo que estaba allí enfrente? Y luego, ¿cómo ellos lo imaginaron? Y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho, recorriendo España. Nos vamos a las Islas Baleares. Allí, el periódico Última Hora, diario Última Hora, en su edición del 8 de julio, volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día. Titulaba así: buceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa. Y desde luego que sabíamos a qué se referían. Ya desde hace algunos meses, muchos investigadores, incluso submarinistas profesionales, intentando captarlos, hablaban de una especie de martilleo, de traqueteo, en lo más profundo de las aguas de Sóller. Han pasado muchos días y da la impresión de que las investigaciones no han llegado a buen puerto, nunca mejor dicho. Sin embargo, cuando todo estaba en calma, cuando se habían barajado sonidos de un tipo de tiburón, perforaciones clandestinas en el fondo del mar, cuando se había barajado de todo, de repente, el silencio. Y ahora se ha roto. Nuevos testigos, nuevos casos. Y por supuesto, Milenio 3 se marcha a Mallorca, el lugar de los sucesos. Chema Font, corresponsal en Mallorca de Milenio 3. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues perfectamente, intentando, saber
asimilar un poco la información, coordinarla, porque parece que los sonidos misteriosos, no sé si hablamos de los mismos, han surgido. Es el mismo lugar. Chema, cuéntanos un poco primero cuál ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones. Bueno, realmente he quedado un poco sorprendido al leer esta noticia en el periódico que has comentado, puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no, estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de Mallorca, no había vuelto a repetirse el sonido. Y bueno, según dice la nota de prensa, unos buceadores de una escuela catalana que prefieren mantenerse en el anonimato, bueno, dicen que los han vuelto a oír. Yo he ido, no los he oído realmente, no he escuchado nada extraño. Y bueno, al parecer, según estos dos señores, pues sí, efectivamente, pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente, ¿no? O sea que lo misterioso, Chema, también es la noticia. Se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sóller y también en un lugar concreto conocido como Torrente de Mortix, no sé si lo digo bien, y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que, Chema, si son los que ocurrían en otras ocasiones, ¿cómo son los sonidos? ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué se está escuchando o qué se ha escuchado ahora o antes, o en ambas ocasiones, en las estaciones de Mallorca? Los sonidos actuales, que efectivamente están exactamente en la misma zona en la que se produjeron la otra vez. De hecho, en esta misma nota aparece Calatuent, que es donde el compañero Pedro Amorós estuvo realizando sus grabaciones. Estos sonidos vienen, según los testigos, a ser como los de un herrero golpeando el yunque, para entendernos un poco, ¿no? Pero difieren del sonido que daría el mar al hacer vacío en una cueva submarina, según estos expertos submarinistas, que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les trajo de visionarios, etcétera. Ahí está el sonido, ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, Iker, es pues en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se están o no se están escuchando. O sea que Chema Font, nuestro corresponsal, desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para intentar volver a captar o sentir esos sonidos, ¿no? Efectivamente, y bueno, la idea es ir con un equipo de audio y grabar lo que haya, y luego pues ya veremos qué es lo que realmente se ha captado. Y es que las teorías, bueno, primero la repercusión social en su época, cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3 en esa primera emisión que dedicábamos al asunto de los sonidos de Mallorca, la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleares ha sido tremenda, ¿no? Es decir, pocas veces un tema misterioso copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión. Efectivamente, pero no ha sucedido así esta vez. De momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida, quizás un poco por lo enigmático, el no decir quiénes son, no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen, etcétera. Pero el año pasado es cierto que incluso la Universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema. En los albores del siglo XI, cuando de la mano de las herejías medievales más importantes, como la de los cátaros, consiguió hacerse con un puesto de honor en el apretado mundo de las creencias. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues es la historia perdida, esas cosas que nunca se nos han explicado bien y que Nacho Ares, director de la revista de arqueología, recoge cada semana en las madrugadas, hoy de manera especial para mostraros a otro público, casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo. También hay otra historia que personalmente me apetecía mucho, y es que vemos en ese milenio3@cadenaser.com que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente. Pues, por ejemplo, temas como la Sábana Santa, incluso hace poco el crimen de Cuenca, los sacamantecas. ¿Cómo podemos, digamos, retomarlos, aunque sean por espacio de un minuto? Pues haciendo lo que vamos a hacer, poniendo nuestro particular cronómetro y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa. Ayer cumplíamos ni más ni menos la emisión número 100 desde el castillo en La Coruña. Una experiencia realmente alucinante. 100 programas dan para mucho. El segundo de ellos lo dedicamos a las casas encantadas, y más concretamente a casas encantadas, pónganse también comillas, donde había intervenido la Policía Nacional.
Y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas, en Madrid, los Gutiérrez Lázaro. Su hija, la hija de este matrimonio, había muerto tras practicar el juego de la Ouija, ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas. Una muerte atroz, en una cama llena de muñecas de porcelana. Según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas desde luego nada agradables, y menos a estas horas. De esa habitación, durante varios días, salía una voz. Ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, esa hija muerta. Una voz que decía mamá. En noviembre de 1992, la Policía Nacional, 4 inspectores, entran, encabezados por José Negrí, en esa vivienda. Parece que nadie aguantaba más, que los vasos y enseres se movían, que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa, encajando la puerta con un mueble, porque algo parecido a una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas, algo etéreo que empujaba objetos físicos.